Bueno, quiero acompañarte y que leamos juntos el Código Civil y Comercial. Vamos a perderle el miedo. Bueno, quería primero explicarte cómo está organizado nuestro Código Civil y Comercial, porque lo abrís y no entendés nada, pero tiene un orden. Empieza con un título preliminar, donde vas a encontrar los principios generales, súper importantes, que se aplican a toda la materia del Código Civil y Comercial. Por eso está en un apartado. Luego está dividido en libros. Nuestro tema está en el libro tercero, el título tercero. Dentro del libro tercero se divide en títulos y el título tercero es en el que ubicamos a los contratos de consumo. Más o menos el artículo es el 1092 al 1122. Por si acaso, te recuerdo que yo te dejé el enlace donde podés acceder al Código Civil y Comercial, que es una página de gobierno, así que de paso ya la conocés. Y también podés tenerlo en papel, según el seguimiento, que es lo que a vos te es más fácil. Bueno, continuemos. Primero, te lo menciono, le puse un título que no es del código, son principios rectores, porque quería contarte y recordarte que los principios que se aplican acá es lo mismo que estuvimos hablando en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que siempre los tenemos que tener a priori como una información previa, ¿es cierto? Porque están permanentemente siendo aplicados a todo lo que nosotros estemos leyendo respecto a defensa del consumidor. Y recordá también que los tratados internacionales, estos van modificándose, aumentándose, de tal manera que te actualiza, te agrega incluso temas dentro del derecho del consumidor, garantizando más aún las nuevas situaciones que ingresan a este contenido, dentro de este concepto. Muy bien, entonces, siguiendo con la línea de los derechos que ya veníamos argumentando, tenemos el artículo 1094 y el 1095. Le pegamos una leidita y vas a ver que vamos a comprender de qué se trata. Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor y del acceso al consumo sustentable. En caso de dudas sobre la interpretación de este código o leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Es súper claro, ¿no? La interpretación del contrato de consumo. Vamos con lo mismo, fíjate. El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre el alcance de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa. Claro, ¿qué pasa? A veces las personas se relacionan, se comunican, ¿cierto?, con el idioma, nuestro idioma español, y además se escriben los contratos y no siempre las expresiones son claras. Muchas veces las palabras son vagas y ambiguas y dejan muchas dudas al momento de la lectura, al momento del cumplimiento, de hacer efectivo el cumplimiento del contrato. Entonces dijeron, bueno, en este caso, suponete que no esté claro, que tenga razón y no esté claro, debe ser resuelto en favor del consumidor, ¿sí? Así que está muy bueno este artículo. Bien, ahora, ¿te acordás? Vamos a ver cómo lo leímos en el material que está en este módulo, en la parte, ¿cierto?, de introductoria, donde ponemos los conceptos más importantes a partir del cual podemos aprender mejor, entender mejor esta materia, que es la relación de consumo, consumidor y contrato de consumo. Entonces acá el artículo 1092 te dice, relación de consumo, consumidor. ¿Por qué te las pones juntos? Están íntimamente relacionados, fíjate. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. ¿Qué es un vínculo jurídico? Es una relación con consecuencias jurídicas, a partir de que se relacionan las personas, es decir, este proveedor y este consumidor, inicia, es cierto, se mete dentro de un marco normativo.
aunque no lo sepan. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Imagínate lo amplio de este concepto. Primero, lo que me llama la atención y muchas veces pasa es que es en forma gratuita o onerosa. No, o sea, suponte que quiero hacer un reclamo y me dicen, no, pero vos no pagás por este servicio, así que no tenés derecho a reclamo. Sin embargo, no es así, porque este artículo claramente dice que si vos tomás este servicio o sos consumidor del producto, entonces no importa que sea en forma gratuita o onerosa, o sea, que hayas pagado, de todas maneras te constituiste en consumidor. Entonces, fíjate que dice en beneficio propio del grupo familiar o social, ¿sí? Está ampliando a los fines de que todos entremos dentro de este concepto. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, vamos de nuevo, queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Todavía más amplio los límites, se extendió los límites, es cierto, de la aplicación de toda esta normativa, de todo este marco legal. Fíjate que dice que aunque no haya sido parte integrante de la relación de consumo, esta que vimos en el artículo anterior, pero que en ocasión de ella, por esa razón, es cierto, está consumiendo o es usuario, es destinatario final o no, porque lo hace en beneficio propio de su familia o de algún grupo social, entonces también va a ser equiparado a consumidor, ¿sí? Por el solo hecho del uso del servicio o de la consumición del producto o que lo haga sus familiares, su entorno familiar o un grupo social del cual es parte. No sé, un club social, es cierto, el club de barrio, donde él quizás, no sé, adquiere internet a esos fines, es cierto, o de hecho haya internet, alguien lo adquirió, haya internet, y cualquier persona que vaya a hacer uso de ese servicio, entonces queda equiparado a consumidor. Muy bien. Ahora vemos el concepto de contrato de consumo. El contrato de consumo, ¿es cierto? O sea, el contrato ya es un acto, ¿es cierto? Es un acto jurídico, es decir, lleva formalidades con consecuencias jurídicas, ¿es cierto? Porque es una relación que se establece entre dos o más personas con una voluntad de llevar a cabo ese contrato. Entonces, este contrato de consumo es el celebrado entre el consumidor y usuario final con una persona humana o jurídica que actúa, fíjate, profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadoras de servicio, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. En este concepto tenemos el contrato de consumo súper ampliado, es cierto, de tal manera de que entren en este concepto toda la cantidad de situaciones posibles. Mira, ¿qué dice? Que actúa profesional u ocasionalmente o una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada. Te das cuenta que lo que pretende aquí el legislador es que captar la mayor cantidad de casos posibles que ocurran en la realidad, que sean contratos de consumo, que no queden afuera. Así que de alguna manera están llevando a cabo y están cumpliendo con todos los principios, es cierto, constitucionales que hemos visto. Muy bien. Acá continuamos con la interpretación y prelación normativa y la interpretación del contrato de consumo, que es lo mismo que venimos viendo hasta acá. Es decir,
Las normas deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor, acceso al consumo sustentable. Debe prevalecer, en caso de duda respecto del código, leyes complementarias, no importa, prevalece la más beneficiosa para el consumidor. Y la interpretación del contrato de consumo en el 1095 se interpreta en beneficio del consumidor, ¿cierto? Así que siempre se adopta la solución que sea más beneficiosa para el consumidor. Ahora bien, continuamos. Quería acá contarte que, como verás, en un capítulo se llama formación del consentimiento. Es decir, la formación del consentimiento es un momento especial, es cierto, en la relación de consumo, en el contrato de consumo, donde el consumidor acepta, elige, selecciona, es cierto, sostiene a un consumo, ¿sí? Entonces, para nuestro Código Civil y Comercial, para nuestro marco normativo, el proceso de formación del consentimiento es muy importante. Y fíjate que la primera sección la llama prácticas abusivas, ¿no? Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Bien, entonces dice, las normas de esta sección y de la sección segunda, que es la que vamos a ver a continuación, son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales. Y ahora vamos a ver cuáles son. Determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados al consumidor, conforme lo vimos recién, ¿te acordás? En el 1092. Bien, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las normas que vamos a aplicar a todo esto? A la sección 1 y a la 2. Es decir, el trato digno. Bien, dice, los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias e intimidatorias. Acá, es cierto, está de alguna manera hecho norma, es cierto, este principio constitucional de los tratados de derechos humanos que hablamos en la primera parte, es cierto, del material, que decíamos que el derecho del consumidor es una especie del género derecho humano, ¿sí? Así que fíjate lo que dice este artículo y cómo eleva el derecho del consumidor, lo eleva a derecho humano. Esto implica una gran protección, muchas garantías protectoras en favor de los consumidores. Y incluso, fíjate cómo lo va expresando, habla de la dignidad, es cierto, habla de que no deben someterse a situaciones vergonzantes, vejatorias, intimidatorias, que son también conceptos muy amplios donde hay una cantidad de situaciones podés meter dentro de este concepto. El otro artículo, el 1098, dice trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo, es decir, de igualdad, y no discriminatorios, no hacer diferencias que no tienen nada que ver, es cierto, con la cuestión del objeto de consumo. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. Es decir, fíjate cómo otra vez tenemos, es cierto, intervenido toda esta materia por la norma constitucional. Libertad de contratar. Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratación del consumidor, las que, por ejemplo, subordinan la provisión de un producto o un servicio a la adquisición de otro. Bueno, si vos querés este producto, me tenés que comprar el paquete, porque si no, no lo vas a obtener. Muy bien, entonces, fíjate qué amplitud en la protección del consumidor. Muy bien, ahora vamos a la sección 2. Recordá que decía que todos estos artículos se aplicaban a la sección 1 y a la sección 2, y vamos a ver de qué se trata. Fíjate que se trata de la famosa información, todo lo que tiene que ver con la publicidad, es cierto. El 1100, el proveedor está obligado
a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la tele, en la radio, en todos lados, es cierto, en la gráfica, donde vemos que no están muy claras y que no hay mucha información, ¿sí? Vemos ahora el 1101, publicidad. Está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio. Efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a un error al consumidor, que sea abusiva, discriminadora o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Bueno, acá yo me quedo con, bueno, después vas a ver en el apartado de los casos, es cierto, que te muestro, que es un montón, realmente la cantidad de ejemplos que hay. Bueno, a muchas empresas, a compañías la han sancionado, pero bueno, me parece que todavía queda camino por recorrer, porque fíjate que yo veo una propaganda y no sé, me pongo una cremita y ya quedo re joven. Te cuento que no. Después, tomo algo, ay, no tengo más colesterol. Y así, 1000 ejemplos donde realmente es muy posible que me estén induciendo error o que quizás estén agrandando la cosa, que no sea así, y que recae sobre el elemento esencial del producto, del servicio. Muy bien, pero está genial porque nosotros a partir de este artículo podemos hacer nuestros reclamos. Muy bien, fíjate que en 1102 dice que las acciones, es cierto, habla de las acciones, los consumidores afectados a quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez la cesación de la publicidad ilícita, la publicación a cargo del demandado de anuncios rectificatorios y en su caso de la sentencia condenatoria. Esto para el caso de que vayas a juicio, que vayas a un juez, pero siempre tener presente que tenés una etapa administrativa, es cierto, en un montón de organismos del Estado. Algunos links tenés más abajo del módulo, donde vos podés acceder a muchas áreas de defensa del consumidor. Muy bien, efectos del 1103, efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad, anuncios u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato del consumidor y obligan a quien la hizo. O sea, fíjate que la publicidad forma parte también del contrato del consumidor o de relación de consumo. Ojo, te obliga. Es decir, que si vos esta cremita me saca, no sé, los años, yo ya tendría que estar haciendo algunos reclamos porque no fue así. Bueno, continuamos con nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, ahora este es un espacio un poco largo, pero en realidad está bien, las modalidades especiales llama el código, porque en realidad vos fíjate que hay un montón de relaciones jurídicas que llevan a contratos de consumo o relaciones de consumo o donde vos te constituís consumidor en lugares donde realmente no lo tenés claro, no sabés si sos o no sos consumidor. Fíjate que dice, por ejemplo, los contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales. Viste que en todos lados ahora te venden algo. No tiene por qué haber un local y vos darte cuenta que estás ingresando por voluntad propia porque querés comprar algo. No, por ahí te paran en la calle y resulta que te convertiste en consumidor cuando no tenías, ibas al trabajo, ibas a ver a tu mamá, cualquier cosa, a ver a un amigo, tomar un mate por ahí, y de repente te pararon y se produjo a partir de ahí, es cierto, tu estado de consumidor. Así que como que hay que estar alerta. Bueno, toda esta situación la vio el Código Civil y Comercial, lo ve el legislador, porque se dan cuenta que el mercado sale todo el tiempo como a atraparte, ¿no? Dice, fíjate, está comprendido en la categoría de contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales del proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o servicio concluido
en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, o sea, cuando fueron a verte, hasta tu trabajo te van a ver. En la vía pública, te pararon en la calle, o por medio de correspondencia, los que resulten de una convocatoria al consumidor usuario al establecimiento del proveedor u a otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación o se trate de un premio u obsequio. O sea, todas estas situaciones integran las modalidades especiales de los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, pero no importa, igual integran el concepto de todo lo que es defensa del consumidor. Bueno, fíjate los celebrados a distancia. Los celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial se consideran los medios postales, los electrónicos, telecomunicaciones, servicios de radio, televisión o prensa. ¿Viste? Los e-commerce, que vos estás haciendo algo en la compu y te salen un montón de propagandas de haciendo un clic ya adquirís algo, ¿no? Bien, fíjate en 1106, utilización de medios electrónicos. Siempre que este código o en estas leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar. Si vos adquiriste con un e-commerce, quiere decir que hiciste un contrato y que no importa que no esté escrito, el contrato existe. Y entonces integraste todo el marco normativo protectorio. Bien, muy bien, toda la información sobre los medios electrónicos. Esto también, es cierto, es fundamental, donde todos los datos de la celebración están vigentes y debe ser absolutamente claro. Se debe comprender, es cierto, todos los riesgos de la adquisición, es decir, la información debe ser plena, a los fines de que no exista una inconducta por parte del vendedor o proveedor. Eso es lo que está pretendiendo el código. Continúa ofertas por medios electrónicos. Las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el periodo que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezca accesible al destinatario. El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación. Fíjate que o sea, ¿cuántas veces ha pasado? Es cierto que vos ves una publicidad y con una oferta y después la querés adquirir y ya no está más esa oferta. Pasa muchas veces y en este momento a veces más aún, ¿no? En estos años. Bueno, después te habla del ejercicio de la revocación. El 1113 te dice el derecho a revocar, si es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de sus obligaciones respectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido. O sea, quiere decir que la revocación está sí o sí. Lo que quería decirte es que la revocación es un derecho adquirido, es decir, todos los consumidores tienen el derecho en todo momento de revocar y de dar por terminado el contrato de consumo. Es más, fíjate que si tu compra es electrónica, tienen la obligación, es cierto, en la página web o donde te conectes, es cierto, con el proveedor, la obligación de tener un botón de revocación, de terminado el contrato, cosa que a muchos les ha costado un montón agregar ese botón al ofrecimiento del producto o del servicio a los consumidores. Muy bien, acá lo que dice el Código Civil y Comercial establece algunas excepciones al derecho de revocar, pero claro, eso es cuando, tiene una lógica, fíjate que es cuando los referidos productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas. Ponete que vos pediste algo súper personalizado, ¿es cierto? Entonces, que dice que por su naturaleza no pueden ser devueltos o se puedan deteriorar con rapidez. Allí ya no podés revocar el contrato.
Y además, fíjate lo que dice, que también es lógico, suministros de grabaciones sonoras o de videos, de discos y de programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor, así como de ficheros informáticos suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su permanente. Claro, hay una posibilidad de que te lo quedes y ya una vez que lo bajaste, lo querés devolver, entonces allí ya no es una excepción al derecho a revocar, ya no podés revocar. Y también los de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. Lógico, vos tenés un diario que es una cosa del día a día, no la podés reintegrar porque lees y ya no es así. También las revistas y publicaciones periódicas. Fíjate que las excepciones son lógicas. Entonces hay un hilo lógico porque también el proveedor tiene derechos, ¿sí? Bueno, ahora este apartado es interesante para que lo mires, que tiene que ver con el material que ya vimos antes, que se llama cláusulas abusivas. Esto también es un efecto de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos donde están incluidos los derechos del consumidor. Entonces, fíjate que dice todas las normas aplicables. Se aplican en este capítulo lo dispuesto por las leyes especiales y los artículos 985, 986, 987 y 988, existan o no cláusulas generales predispuestas por una de las partes. Hacemos una cosa, te dejo la tarea de que leas estos 4 artículos solo, a ver qué pasa. Bueno, control de incorporación. Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor. Por ahí las aprobó, fueron negociadas, pero a veces el consumidor no entendió su extensión, no entendió el efecto, es cierto, de esta cláusula. Además, hay derechos que son irrenunciables, como por ejemplo la dignidad. No podés renunciar a un trato digno. Así que algunas cláusulas son nulas como si no estuvieran escritas nunca. La regla general, sin perjuicio de lo dispuesto a las leyes especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido negociada o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Es decir, imagínate, de todo el contrato, que a veces son de adhesión y son un montón, es cierto, por ahí provocan las situaciones, es cierto, todas escritas en caso que, es cierto, y van disminuyendo los derechos del consumidor, a veces hasta dejarlos muy pequeñitos. En este caso, estas cláusulas deben ser muy bien leídas e interpretadas porque quizás puedan ser abusivas. Y también, además de la cláusula abusiva, existen situaciones abusivas, como ya lo habíamos visto. Se considera que existe una situación abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos, es decir, cuando hay en el desarrollo, en el transcurso contractual, es cierto, en esta ida y vuelta de proveedor y consumidor, ya se estructura una situación, es cierto, que es toda entera, de una cláusula cumplida a través de la otra, se produce directamente, es cierto, un acontecimiento abusivo. Entonces me parece que está alineado con todos los principios que hemos visto hasta acá, la situación abusiva. Bien. Ahora dice en el artículo 1121 qué cláusulas no pueden ser declaradas abusivas. Fíjate, las relativas al precio y al bien o al servicio procurado, está bien. Las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o normas legales imperativas, que es correcto. Y el 1122 que habla del control judicial. El control judicial de las cláusulas abusivas se rige, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, por las siguientes reglas. Claro, la cláusula abusiva es declarada por un juez. Bueno, ¿cuáles son las reglas? La aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta al control. O sea, no importa que haya estado aprobada, visto bueno, por una
por un órgano administrativo o que se encuentre una cláusula aceptada por un contrato, ¿sí? Luego puede ser por un juez declarada abusiva. Las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas. Imagínate el efecto que tiene. Si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada de contratos conexos, el juez debe, es cierto, disponer lo que está normado en el artículo 1075. ¿Te acordás? Te dejo lo del 1075 para que lo mires.